Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Este viernes es día 6 de septiembre y es el primer viernes de este 9º mes del año, de septiembre. Como suelo recordar, el primer viernes es ocasión de practicar la comunión reparadora al corazón de Jesús, esa comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes, que el Sagrado Corazón de Jesús pidió a Santa Margarita María de Alacoque en la capilla del monasterio de la Visitación de Paré-le-Monial en Francia. Allí el corazón de Jesús hizo formidables promesas a quienes abrazaran esta devoción y también pidió una fiesta para el viernes posterior a la octava de Pentecostés. Vamos ahora nosotros a leer, escuchar y meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura pertenece a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy llegamos al capítulo 4, del que tomamos los versículos 1 al 5, que dicen así: Hermanos, que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Comienza San Pablo esta exhortación a los fieles de Corinto, exhortándoles a la fidelidad. Y él quiere que todo cristiano, por supuesto el apóstol en primerísimo lugar, pero todo fiel cristiano, sea visto por la gente, por el mundo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidor de Cristo puede referirse al servicio litúrgico, ese servicio divino por el cual nosotros rendimos culto a Dios. Pero además de servidores de Cristo, él habla de administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios de Dios? En un sentido estricto, inmediato, los misterios son los sacramentos. Precisamente esa palabra griega, mysterion, se puede traducir al latín por sacramentum. Pero eso atañería solo principalmente a los sacerdotes, a los apóstoles. Pero los misterios de Dios también son su doctrina, su forma de vivir, su enseñanza moral. Y ahí todo fiel cristiano tiene que ser fiel administrador de esa riqueza que ha recibido y que tiene que distribuir generosamente, con orden y con claridad. La doctrina de Jesús, su enseñanza, los mandamientos que el Señor mandó,
la forma de orar que agrada al Padre. El mismo nombre de Jesús es misterio, y la invocación de Dios como Padre es otro misterio. La presencia del Espíritu Santo en nuestras almas es misterio. Y el cristiano tiene que ser administrador. Administrador porque lo tiene que recibir, lo tiene que cultivar y debe procurar multiplicarlo y hacer que llegue a otras muchas almas. De alguna manera, el deber de hacer apostolado, el deber de evangelizar, no es otra cosa sino ser buenos administradores de los misterios de Dios. De esta definición del fiel, del creyente, como administrador de los misterios de Dios, pasa ahora a quien debe rendir cuentas un administrador. Dice que la virtud que se pide en un administrador es que sea fiel. Aquel que le confía sus bienes, sus tesoros, su hacienda, pues le pedirá que rinda cuentas a ver si ha sido un hombre fiel al mandato recibido de administrar o de repartir esos bienes, sin tratar de aprovecharse de ellos para él mismo, sin tratar simplemente de apoderarse de ellos como si fueran su propiedad particular, u obtener ventajas o beneficios materiales para él. Se busca la fidelidad. Fidelidad en el administrador es atenerse exactamente a las instrucciones recibidas del propietario de los bienes. Entonces, el apóstol es un administrador y por tanto debe ser fiel. Y dice Pablo, para mí lo de menos es que seáis vosotros los que me pidáis cuentas, o un tribunal humano, porque mi riqueza, los bienes que administro son bienes espirituales, y será Dios quien puede pedirme cuentas. Ni el tribunal humano, ni vosotros, ni siquiera dice yo me pido cuentas a mí mismo. Advierte, no es que la conciencia me remuerda, no, la conciencia no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor, y sus designios a veces son inescrutables. Nadie puede estar cierto al 100%, metafísicamente seguro, si está en gracia o en pecado, si es digno de premio o de castigo. Por tanto, no nos fiemos solamente del juicio de los hombres, ni siquiera del juicio de los hermanos, ni siquiera del testimonio de nuestra propia conciencia. Nuestro juicio está en el Señor, nuestra justicia radica en Él. No basta con que no sintamos remordimientos de conciencia. Continuamente tenemos que buscar la aprobación de nuestro Señor. Por eso, dice Pablo, no conviene precipitarse en el juicio. Dice, dejad que venga el Señor. No hay que precipitarse en el juicio de otro, ni siquiera en el juicio propio, cuanto menos en el juicio de otras personas. Es mejor que el que sondea lo profundo del corazón del hombre pueda ser su juez. Es preciso que sea la palabra de Dios predicada, que por parte del hombre ha sido aceptada o rechazada, esa palabra le juzgue en el último día. No juzguéis y no seréis juzgados, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No condenéis y no seréis condenados. Pablo recuerda esta enseñanza. No juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor, Él juzgará. Y añade, Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Porque unos corazones que están llenos de tinieblas, ¿cómo podrán juzgar otros corazones humanos igualmente inundados de tiniebla?
El Señor cuando venga, el Señor que es luz, iluminará lo que esconde las tinieblas, pondrá al descubierto lo que hay en cada corazón humano, los designios del corazón. Entonces, en ese momento, el momento del juicio, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Vamos entonces ante esta enseñanza de Pablo, que como ven no es nada difícil y no debemos dejarnos asustar por el lenguaje o esa fama de Pablo de ser oscuro. Vamos a convertir cada una de estas enseñanzas en petición. Vamos realmente a vernos y a mirarnos a nosotros mismos como depositarios de inmensos tesoros. Tesoros que se nos han dado para que los guardemos, para que los gestionemos, para que los distribuyamos con generosidad y sin avaricia, porque no es un tesoro exclusivamente para nuestro uso y disfrute. Pidamos también al Señor vivir con delicadeza nuestra vocación cristiana. Por una parte, absteniéndonos de todo juicio contra nuestros hermanos, dejando que sea el Señor y su palabra los que juzguen. Pero, por otra parte, ni siquiera juzgándonos a nosotros mismos, sino confiándonos y abandonándonos plenamente en las manos del Señor, que nos promete su gracia y su salvación a aquellos que crean, que son misericordiosos, a aquellos que se abstienen de juzgar. Tomemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que como saben ustedes es de San Lucas. Hoy del capítulo 5 leeremos los versículos 33 al 39 que dicen así: En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá el añejo es mejor. Vamos a situarnos en el contexto adecuado para comprender estas palabras del Evangelio y estas parábolas. La cuestión del ayuno
El ayuno se prescribía en la ley de Moisés. Era una práctica piadosa regulada. Sin embargo, las personas más devotas, que vivían más intensamente su fe en el Dios de Israel, además de los ayunos estrictamente prescritos por la ley de Moisés, practicaban otros ayunos devocionales en ciertos días. Los discípulos de los fariseos adquirían esta costumbre de ayunar con frecuencia, porque los fariseos hacían gala de ser personas muy piadosas, y a los que ellos enseñaban, les enseñaban precisamente a la piedad y a una vida de entrega a Dios llena de prácticas. Juan no fue del agrado de los fariseos. Sin embargo, nunca se atrevieron a condenarlo. Primero porque Juan era un hombre también devoto, era un gran penitente, era un hombre que ayunaba, que vivía en perfecta pobreza, entregado a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo criticar a este hombre cuando lo seguían tal cantidad de personas que lo consideraban un hombre santo y un verdadero profeta? Cosas ambas que Juan era. No aprobaban a Juan y sin embargo no se atrevían a criticar su ministerio de bautismo. Pero ahora los fariseos y los escribas se dirigen a Jesús porque se han fijado de que los discípulos de Jesús no practican esos ayunos devocionales. No quiere decir que incumplan la ley. Estoy seguro de que cumplirían los ayunos prescritos en la ley. Sino es ese ayunar a menudo y ese orar. Mientras que los de Jesús, como lo acompañan, Jesús muchas veces, aparte de predicar en las sinagogas, aceptaba invitaciones a comer en casa, tanto de publicanos, como aquel famoso Zaqueo, como de incluso fariseos, como un tal Simón, en cuya casa entró aquella mujer pecadora a bañar los pies de Jesús con sus lágrimas. Entonces, como los fariseos se han fijado en esto, de que los discípulos van a muchos banquetes, pero no ayunan devocionalmente, le dicen a Jesús, los discípulos de Juan, pues ayunaban muchos, y los de los fariseos también, y en cambio los tuyos a comer y a beber. Así simplifican el seguimiento que practican los discípulos, que muchas veces se quedaban sin comer porque no tenían nada o porque no tenían tiempo acompañando a Jesús. Jesús toma la palabra en defensa de los suyos y pone esa comparación. Los invitados a una boda, mientras el esposo está allí y no se retira con su esposa a la intimidad de la casa, dándose por concluido el banquete. Mientras el esposo está allí, sus amigos comen, beben, cantan y bailan. Se alegran porque está con ellos. Pero cuando el esposo se ausente y se entregue ya más en cuerpo y alma al cuidado de su casa, de la nueva familia que ha fundado, de los hijos cuando vengan, entonces, pues ya ellos, dice, ayunarán en aquellos días. No podrán tener al esposo para comer y beber y disfrutar de la juventud sin grandes responsabilidades familiares. Llegarán los días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán esos días. Jesús es el esposo de Israel. Dios se ha presentado en la Escritura como el esposo de Israel. En toda la literatura profética así lo es. Y Jesús viene de esta manera. El mismo Juan Bautista lo reconoció como tal, como el esposo de Israel. Y la venida del esposo y su estancia en medio de los suyos es tiempo y momento de fiesta. Es momento de grandes milagros, de grandes alegrías, de grandes signos.
el pan y los peces se multiplican, el agua se convierte en vino, y los ciegos ven y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, y los pecadores, es decir, los cautivos, quedan liberados de sus pecados, que son sus prisiones. Es el momento del Mesías y es el momento de alegrarse. Por eso ya llegará el momento en que Jesús, habiéndose marchado de nuevo a la derecha del Padre, los discípulos, la Iglesia, ayunará. Por tanto, el tiempo de la Iglesia es también tiempo de ayuno. Y recordemos que hoy es viernes, el día penitencial de la semana. Y aunque no se nos prescriba un ayuno semanal, como en otros tiempos si se prescribía en la antigua Iglesia, nosotros debemos practicarlo. Una forma de ayuno es la abstinencia de carne, por ejemplo, u otra obra penitencial con la que suplamos esta abstinencia de carnes a la que estamos obligados. Obra penitencial u obra caritativa dispone la Iglesia. Pero no olvidemos, vivamos el viernes con esa dimensión que tiene. Jesús también añade una parábola doble, la parábola de el remiendo que se le pone a un manto viejo con un trozo de un manto nuevo. En San Mateo es un trozo de paño nuevo el que se pone de remiendo al manto viejo. Aquí es que incluso se recorta un manto nuevo y se le corta un trozo para remendar un manto viejo. En definitiva, no podemos tratar de vivir las nuevas realidades del reino que trae Jesús usando moldes antiguos y pasados. Es lo mismo con el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos, porque si no, los viejos hacen que el vino nuevo los reviente y el vino se derrama, se desperdicia y los sobres quedan inutilizados, los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Sin embargo, Jesús advierte, es muy fácil encariñarse con lo antiguo. Dice: nadie que cate el vino añejo quiere del nuevo, porque dirá el añejo es mejor. Es la tendencia que tienen todos los hombres a decir que el tiempo pasado fue mejor, porque a lo antiguo terminamos acostumbrándonos y lo nuevo exige de nosotros un esfuerzo de acomodación. Hay que esforzarnos en aceptar el Evangelio entero, completo, y no quedarnos atados a nuestras viejas formas de hacer las cosas. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os ayude a poner en práctica estas enseñanzas, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.